Buenas a todos, en este video se explicar las herramientas estadísticas moda, mediana y media. Comencemos con la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato con mayor frecuencia dentro de una cadena. Esto se representa con la sigla MO. Como podemos observar en la siguiente cadena, es que tiene 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 6, 7, 8 y 9. Observamos que el que tiene el número con mayor frecuencia dentro de esta cadena es el 2, repitiéndose 3 veces. Por lo tanto, la moda es el 2. El siguiente ejemplo que se va a observar es multimodal. ¿Qué es multimodal? Cuando más de un dato o número tiene la mayor frecuencia. ¿Cómo sucede esto? Observemos la siguiente cadena. Tenemos 2, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 5, 3, 8 y 2, 9. En este caso, observamos que la mayor frecuencia es 3, que es repetida por dos números, 5 y 8. Por lo tanto, la moda es 5 y 8. El último caso que se mostrará es cuando no hay una moda. ¿Cómo sucede esto? Cuando todos los datos o números tienen el mismo número de frecuencia. 1, 1, 2, 2, 4, 4. Toda esa cadena, los tres números que vemos ahí, tienen el mismo número de frecuencia. Por lo tanto, se explica que no hay una moda. Ahora viene una fórmula para calcular la moda, que nos sirve para cuando se trata por intervalos. La moda es igual al límite inferior de la clase modal más la frecuencia inmediata posterior de la clase modal sobre la frecuencia inmediata inferior de la clase modal más la frecuencia inferior posterior a la clase modal por la amplitud de la clase. Ahorita se va a explicar un poquito más a fondo cómo es esto. Tenemos nuestro ejemplo. Tenemos un rango de 1 a 4 con una frecuencia de 5, un rango de 4 a 7 con frecuencia de 12, un rango de 7 a 10 con frecuencia de 20 y un rango de 10 a 13 con frecuencia de 10. ¿Qué vamos a usar en este caso? Vamos a usar este rango para explicarlo. Tenemos la fórmula como podemos observar, que es la moda, es el límite inferior más la frecuencia absoluta posterior sobre la frecuencia absoluta inferior más la frecuencia absoluta posterior por la amplitud de la clase. Tenemos el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de nuestro rango? 7. Más la frecuencia absoluta posterior, que se repite. En este caso, la posterior es el rango que va después al nuestro que estamos buscando. Sería 10 sobre la frecuencia absoluta inferior del rango 4 a 7. Su frecuencia es 12. Más, como sabemos, más la frecuencia absoluta posterior, que es el 10 por 3. Sumamos esto, nos da 22, o sea, 7 más 10 sobre 22 por 3. Haciendo los cálculos, nos daría una frecuencia, o una moda, disculpe, de 8.3. Así sacaría la moda en intervalos. Ahora explicaremos la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana principalmente suena los valores de menor a mayor. Es aquel dato intermedio o en medio de la cadena o el medio de la cadena, discúlpenme, y se representa con me. Ahorita se explica perfectamente el siguiente carácter, que es 1, 2, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 9. Aquí no vamos a buscar la frecuencia, sino contar cuántos caracteres tenemos, datos tenemos dentro de esta cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso, la mediana va a ser 5 porque está a la mitad dentro de la parte inferior y de la parte posterior. El 5 es la mitad de esa cadena. ¿Qué pasa cuando tenemos una cadena con números pares? Como se va a 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Podremos ver que no hay un número que separe las mitades. Por lo tanto, podemos hacer una mitad entre el 9 y el 10, lo cual nos va a separar la cadena a la mitad. Y esa mediana será 9.5. Tenemos la siguiente fórmula para calcular intervalos. Tenemos el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N sobre 2 es la suma de las frecuencias absolutas
F1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana y A1 es la amplitud de la clase. Es muy similar a lo que tenemos anteriormente. Y acá tenemos lo que es nuestro rango de 1 a 4, una frecuencia de 5 y las frecuencias acumuladas de 5. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es lo que se va a ir sumando de estas frecuencias y se van a ir acumulándose en este lado. Un rango de 1 a 4 con frecuencia de 5 y frecuencia acumulada de 5. Un rango de 4 a 7 con frecuencia 12 y frecuencia acumulada de 17. Un rango de 7 a 10 con frecuencia de 20 y frecuencia acumulada de 37. Y un rango de 10 a 13 con frecuencia de 10 y frecuencia acumulada de 47. Comenzamos con el límite inferior, igualmente vamos a ir usando el rango de 7 a 10 con 7. Entonces el límite inferior es 7. Que es sobre 2 es dividir la frecuencia acumulada sobre 2 menos la frecuencia acumulada superior que teníamos anterior al rango anterior, su frecuencia acumulada, sobre nuestra frecuencia que tiene nuestro rango por la amplitud, en este caso sigue siendo una amplitud de 3, dándonos una mediana de 7.975. ¿Qué es la media? La media es lo que comúnmente llamamos como promedio. La media se obtiene de sumar todos los valores y dividir el resultado de esa suma entre el número total de valores. Se representa como x y una raíz encima. Fórmula simple es x es igual a todos nuestros valores, a suma de nuestros valores sobre la cantidad de datos que había. Fórmula en conjunto es similar a lo que teníamos anteriormente, solo que se va a explicar un poquito cómo funciona. Tenemos nuestro rango de 1 a 4 con un valor a 2 con frecuencia de valor de 5 y una frecuencia de valor a 10. Tenemos un rango de 4 a 7 con valor a 5 con una frecuencia de valor a 50 y una frecuencia por valor 50. Un rango de Z a 10 con valor a 8 con una frecuencia de valor de 7 y una frecuencia por valor de 56. Un rango de 10 a 13 un valor de 11 con su frecuencia de valor de 8 y una frecuencia por valor 88. La frecuencia por valor es la multiplicación del valor por la frecuencia del valor, que en este caso 2 por 5 10, 5 por 10 50, 8 por 7 56 y 11 por 8 88. Para poder conseguir esta fórmula en conjunto, vamos a sumar nuestra frecuencia por valor en la parte posterior y la vamos a dividir por la suma de frecuencia valor absoluto. En este caso 5 más 10 15 más 7 12 más 7 22 más 8 30. Haciendo la suma y dividiéndola entre 30 nos daría 6.8. Eso sería el fin de todo. Se explicaron las 3 herramientas estadísticas básicas y ha sido un gusto. Muchas gracias.